A continuación les contaré cómo fue mejorando el panorama de la empresa de videojuegos gracias a un dibujante según varias de las investigaciones de varias páginas de entretenimiento de la web que ya no se encuentran hicieron donde encontré de casualidad. Los artículos que han hecho en este videojuego según el creador de este videojuego exigía contenido único muy avanzado a su época, lo que resultaba casi imposible el contenido único e innovador que ninguna empresa en el mundo lo tuviese. El contenido tendría que no solamente tener calidad en el entretenimiento de las actividades de los niveles y retos, sino más allá de lo que posiblemente pudieran dar todo el equipo personal, lo mejor de lo mejor para que sea realmente como lo querían. La empresa requeriría de verdaderos genios para tal proyecto y los contenidos tenían que ser muy originales de una manera sutil y gran cantidad de sonidos especiales como mínimo que se requería para este proyecto tan exigente en calidad. Contenido único según el artículo decía que los dibujantes, ingenieros y todo el equipo ya tenían bocetos e ideas muy buenas, pero no era lo que se exigía, no tenían ni idea de crear contenido único, ya tenían bocetos, ideas, pero además era muy simple. Sobre todo sonoro, y no solo eso, como si fuese poco estaban con En este tutorial les contaré el origen del contenido del videojuego más extraño que existe para que sea posible tal videojuego. Han pasado. En la época de los 90 habían una pequeña empresa de videojuegos que casi quiebra. Según un artículo decía debían tener los requisitos más básicos que no los tenía. Según varios de los artículos cuentan debían el proyecto tener como mínimo contenido único y sobre todo sonoro, y como si eso no fuese suficiente muchas complicaciones laborales como ejemplo por la mala organización de la empresa, falta de creatividad, poco presupuesto, personal creativo de gustos exigentes y perfeccionistas, consolas de audio obsoletas. Hay videojuegos raros, desagradables, otros de terror, otros ambientes aterradores, otros dan miedo, pero este que a continuación les trataré de describir es un ejemplo muy simple. Es muy diferente, supera a todos los géneros juntos, todos los géneros ya conocidos por consecuencia de la mala organización, entre otros inconvenientes. La versión al que ya tenían ya para sacarlo al mercado era muy poco creativo, tenía personajes aburridos, gráficas muy pobres, etc. Así que tuvieron que perfeccionar, pensar, hacer otras ideas mejores, gráficas únicas, y después de tantos intentos por fin se llevó a cabo ese maravilloso proyecto, porque hubo muchos cambios y corrieron con mucha suerte. La creación de este videojuego fue posible gracias a unos cuantos ajustes de parte de otros ajenos a este proyecto, a una serie de sucesos de encajes, milagros, ideas accidentales, aportes de parte de las familias de los ingenieros, dibujantes como amigos, conocidos, ex amigos, compañeros de universidad, de colegio. Se hicieron unas pequeñas encuestas de cómo sería o cómo le gustaría, quiere que el contenido les gustaría el videojuego más auténtico del mundo. Personas que no tienen idea colaboraron con que no tienen idea de crear videojuegos, y lo más importante, fenómenos sonoros y modificaciones y nuevos dibujos mucho más elaborados. Uno de los dibujantes recién nuevo era un primiparo en la empresa, quien lo contrataron como dibujante hace poco, en aquella época que afortunadamente apareció justo cuando más lo necesitaba la empresa. Según cuenta que ha viajado a unos de los sitios más extraños que al parecer descubrió porque lo contó en la reunión. Recuerdo unos lugares con los sonidos más extraños y perturbadores, contó muchas cosas menos, que no dio el lugar exacto, a los que estaban con los nuevos compañeros, se lo reservo por
muchos motivos personales y misteriosos dijo que tenía un posible material suficiente para que sea más que un éxito el videojuego. Sabían dónde había un sitio con muchos sonidos jamás antes escuchados. Él visualizó cómo iba a quedar este videojuego con estos sonidos y se animó a conseguir esos audios extraños en la reunión. Dijo lo siguiente: este material sonoro y único es más que perfecto para integrar al videojuego, que iba a ser único a todos los títulos, también únicos y raros, casi superior en rareza a todos los ya conocidos que exigían. Para comenzar a crear un nuevo proyecto tuvieron de nuevo que casi cerrar por temporadas la empresa por mucho tiempo para tener material único y original. Bueno, ahora continuándoles de hablar de este dibujante, no tenía mucho dinero, así que desde luego les patrocinaron los viajes a el dibujante. Los viajes ya pagados, desde luego ya podían recopilar material sonoro y real, que era lo más valioso y urgente, ya ir en docena a esos sitios tan atractivamente misteriosos. Así que se fue el dibujante por temporadas largas a los lugares que descubrieron. Los lugares que cuenta al parecer estaba en las áreas naturales que frecuentaban anteriormente este dibujante. Esa zona estaba descubierta por ahí, era la que más frecuentaba anteriormente cuando estaba adolescente. Cuenta que su padre lo llevaba de aventura. Los que han descubierto estos lugares para hacer deportes extremos, entre otras actividades que no se saben. Y lo otra cuestión es que el padre, como para qué o porque llevarían equipos especializados para capturar audios y iban a hacer deportes. Bueno, por otra parte, el dibujante estando en ese sitio hablándoles cómo obtenían los sonidos de esa zona, cuentan que el dibujante, con los aparatos correctos y las ubicaciones exactas donde capturar sonidos, los dibujantes para que recopilen todos los audios extraños donde se escuchaban sonidos que no sabían que los producían, ni siquiera ellos saben de dónde estarían, aparte de los animales que se escuchaban. Hay una cosa muy interesante que debo aclarar: según cuentan, que no se avistaba ningún ser donde parte se ocultan los que producen esos sonidos. No se saben de dónde o que los producen. Los que descubrieron esos lugares con esos sonidos ni siquiera sabe que los producen, que fenómenos naturales, posiblemente criaturas del inframundo, híbridos, mutaciones, hacen esos sonidos capturados por el descubridor. Él solamente tiene los sonidos, pero hay otra teoría que donde provengan el origen de estos sonidos, a unos cuantos kilómetros del sitio donde se escucharon estos audios, distancia, se cree al parecer estos sonidos provengan, según hay una estatua de un niño con cara de alien y con su varita, con una leyenda que abajo decía una de un niño muy talentoso que hacía dibujos muy detallados, que le gustaba dibujar seres mitológicos, tenía una imaginación y la fe la tenía tan desarrollada, es tan poderosa, que al terminar de dibujarlos el niño creía que tocándolos se materializaban, y lo hizo posible gracias a su fe. Esos sonidos son imperceptibles al oído, no se escuchan a simple distancia, así que los descubrieron por motivos que no se saben cómo fue claramente que los descubrió, porque no se escuchan a simple distancia, no se puede escuchar pasando por ahí de casualidad en los lugares más cercanos donde se creen que estarían los que hacían esos sonidos tan imperceptibles. Los sonidos que capturaron para capturar los audios muy bajos, casi no se perciben, deben tener equipos especiales para capturar los sonidos. No era tan fácil capturarlos, cuentan que se hacía con un equipo de seguridad, se hacía en las varias de las orillas de los precipicios oscuros naturales gigantes. Para obtener la captura de cada sonido tendría que esperar para que se pueda capturar cada media, en otros 10 minutos y otras horas los sonidos. Por otra parte me pregunto yo, en el videojuego habían muchísimos sonidos, casi infinitos. Leyendo varios de los artículos de nuevo no encontraba la respuesta cómo habían tantos sonidos en ese videojuego, de él por qué se escuchan tantos sonidos en un solo sitio. De esos miles de sonidos se escuchaban, tendrían ya más fe. Un enigma porque hay tantos sonidos en esos lugares. No se sabe, se cree que el espacio que tienen unas partes más adecuadas y perfectas para recibir ondas radiales provenientes de sonidos del universo que se reflejan en las paredes de la caverna. Viajan esos sonidos por todo el espacio hasta llegar a esas cavernas. Todo tipo de sonidos, ondas de criaturas, seres, fenómenos en un solo lugar. Ese pozo o caverna posiblemente es como una especie de radiotransmisor de ondas extra largas medidas en años luz, que era la segunda lo más probablemente,
y por supuesto conveniente y lo mejor de todo para el videojuego o proyecto continuando con él. Dibujante descubridor dijo en la reunión: esos sonidos que se escuchaban es más que excelente, material que tenían era más que perfecto y lo mejor eran ilimitados, donde podían hallar sonidos podíamos integrarlos en el videojuego. Hay otra cosa que averigüé, es que esos sonidos en donde se hallaron estaban restringidas las zonas, por casi todos los lugares que habían estos sonidos no se sabe por qué algunas áreas estaban restringidas y otras no tanto, justo donde se escuchaban sonidos con los equipos especiales siempre a las mismas horas. Parte hablándoles cómo obtenían los sonidos de esa zona, cuentan que los dibujantes con los aparatos correctos y las ubicaciones exactas donde capturar sonidos, los dibujantes para que recopilen todos los audios extraños donde se escuchaban sonidos que no sabían que los producían, ni siquiera ellos saben de una cosa muy interesante que debo aclarar: según cuentan, esos sonidos no se saben de dónde o que los producen. Los que descubrieron esos lugares con esos sonidos ni siquiera saben que los producen, qué fenómenos naturales, criaturas hacen esos sonidos capturados por el descubridor. Él solamente tienen los sonidos, según esos no se escuchan a simple distancia, así que los descubrieron por motivos que no se saben. Cómo fue a ciencia cierta que los descubrió, porque no se escuchan a simple distancia, no se puede escuchar pasando por ahí de casualidad. Los sonidos que capturaron para capturar los audios muy bajos casi no se perciben, deben de dónde está. Otra parte, me pregunto yo, en el videojuego habían muchísimos sonidos casi infinitos. Leyendo ese artículo no encontraba la respuesta cómo habían tantos sonidos en ese videojuego de él, porque se escuchan tantos sonidos en un solo sitio, de esos que me imagino que era de tamaños no tan grandes esas zonas. Otra parte. Me pregunto yo, en el videojuego habían muchísimos sonidos casi infinitos. Leyendo ese artículo no encontraba la respuesta cómo habían tantos sonidos en ese videojuego de él, porque se escuchan tantos sonidos en un solo sitio, de esos que me imagino